Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Que en nombre del equipo de Pastoral Familiar, queremos saludar a todas las personas que nos escuchan o que nos ven por la televisión. Les agradecemos ya su atención y qué bueno que de pronto participen con nosotros en esta preocupación por la familia. Este equipo de Pastoral Familiar ha elegido como lema: familia, ven y sígueme. Pero en el día de hoy vamos a aterrizar ese tema en la reconciliación. Cristo el Señor precisamente nos invita a reconciliarnos. Dejaos reconciliar con Dios. Les habla el Padre Gilberto Muñoz Villegas, vicario parroquial de la parroquia El Señor de las Misericordias. Le habla mi nombre es Luz Mari, un cordial saludo para todos los televidentes de América TV y para los oyentes de Aso Comunal Estéreo. Hago parte del Comité Interparroquial de Pastoral Familiar del Señor de las Misericordias y adicional estoy en otros grupos apostólicos también de la parroquia. Mi nombre es Marta Oliva Salazar Giraldo, 31 años de matrimonio, estoy en la Pastoral Familias Misioneras. He sido muy feliz en esta pastoral porque estamos trabajando por la familia y pienso que trabajar por la familia es algo maravilloso, porque si hay una buena familia, la sociedad será mejor, pero si no tenemos buenas familias, la sociedad se descompondrá. Bienvenidos entonces a este programa que realizamos con esfuerzo, con cariño, precisamente porque las familias hoy están manifestando una seria crisis, una bajada moral, ética, en valores, etcétera. Y qué bueno que todos los santorianos y todas las personas que nos ven o nos escuchan nos ayuden con la oración, nos ayuden también a colocar nuestro granito de arena para levantar la situación de la familia. Vamos a iniciar pensando en el Santo Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas, capítulo 8. Vamos a captar ahí, a tratar de captar cómo el misionero debe llegar a cualquier casa, precisamente deseando la paz como saludo y la paz como regalo de Jesús, porque el mismo Jesús nos ha dicho: la paz os doy, la paz os dejo. Entonces Cristo el Señor nos invita a nosotros como misioneros a llevar la paz a cada hogar, a cada familia, de tal manera que escuchemos atentamente la palabra. Pero en primer lugar, vamos a pedirle a Dios, en este día, vamos a pedirle que nos regale su Divino Espíritu. Necesitamos discernimiento, necesitamos escuchar a profundidad la palabra. Más que oír, se trata de escuchar en la profundidad del corazón. Necesitamos abrir mente y corazón para que esta palabra precisamente nos abrace de tal manera que nos llenemos, ojalá, de pensamientos divinos, de sentimientos divinos, para que también obremos a lo divino. Vamos a escuchar la palabra y entramos en esta lección divina. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dijo: les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermos. Los envió a anunciar el reino de Dios, a sanar a los enfermos y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón,
ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y si en algún pueblo no les quieren recibir, salgan de él y sacúdase en el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos pues y fueron por todas las aldeas anunciando el mensaje de salvación y sanando enfermos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Queremos invitarles para que nos acompañen a tratar de sacar algún eco de esta palabra. Volvamos sobre la palabra. Vamos a repetir la lectura porque nos interesa que captemos todos esta palabra y de manera particular saquemos aquello que más nos llama la atención. Como misioneros llevamos la paz. Nuestros hogares, nuestras familias necesitan la paz. En nuestros hogares hay muchas situaciones difíciles. Los cónyuges no se entienden, se separan, buscan partición de bienes, partición en todos los sentidos. La separación en todos los sentidos. Los hijos de pronto no se entienden con los padres y se ausentan de ellos, van dejando sus hogares. Los hermanos entre sí tampoco se entienden. Y uno observa por la radio y la televisión tantos problemas que eso nos amarga toda la vida porque se sabe que la familia, que es tan importante como célula social y como célula eclesial, va como decreciendo. Se va acabando con esta serie, con estas serias crisis que está viviendo la familia hoy. Hagamos entonces ecos al evangelio que acabamos de escuchar. Cuando entréis a una casa, llevéis la paz, la palabra de Dios, y si allí os atienden, quédense allí. Vale la pena pensar un poco lo que hay antes de este evangelio, es decir, Cristo el Señor que prepara a sus discípulos, los prepara. Dice San Marcos capítulo 3, verso 13, dice, los llamó para estar con Él. Eso nos está significando que el Señor llama para matricularnos en su escuelita. Hay que sentarnos al pie del Maestro para escucharlo, para llenarnos de Él y para luego ser apóstoles, para luego ser misioneros, para luego llevar esa experiencia a los demás. Aquí pensemos que ya está el Señor enviando a los hogares. Nuestros hogares son los objetivos de Jesús, son los objetivos de los apóstoles. Padre, para completar, digamos que el mensaje que ustedes nos han compartido, traigo una reflexión sobre la familia y el perdón que el Papa Francisco nos hace y que sus mensajes siempre se hacen muy actuales, que dice: no existe una familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta, ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas unos de otros, nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni la familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastón de agravios. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y mata. Guardar una herida del corazón es un gesto autodestructivo, es autofagia. Quien no perdona enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte, territorio de curación y no de enfermedad, etapa de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría
donde un dolor produjo tristeza, y curación donde el dolor ha causado enfermedad. Este bonito mensaje nos lo transmite el Papa Francisco, que qué bueno que lo pudiéramos llevar a la práctica en nuestras familias. Jesucristo el Señor no estuvo lejano de la familia, no estuvo lejos. Al revés, se hizo encontradizo con las familias. Esto es muy importante. De pronto se nos ha alejado la experiencia de Dios en las familias. En primer lugar, pensemos en Cristo el Señor allá en Belén. Nace en medio de José y María, esposos. Ellos están ahí con el divino niño, con Cristo el Señor, que es aquel que en cualquier matrimonio, en cualquier familia, hace que se salga de sí mismo, de los propios egoísmos, y se tracen objetivos grandes. El objetivo más grande es aquello que nos dice San Mateo: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Cristo el Señor nos invita precisamente a elevar nuestro pensamiento, a elevar nuestros ideales a lo más alto, a lo más sagrado, si se quiere decir, a lo más heroico, a lo que realmente, por lo que realmente vale la pena vivir, y aún vale la pena por ello también aún ofrecer la vida, ofrendar la vida. Cristo el Señor iba con cierta frecuencia, nos lo dice el texto del Evangelio, a la casa de Marta, María y Lázaro. Y es tan cercano a ellos que Cristo el Señor resucita a Lázaro y consuela a estas mujeres. Y dice el texto en un versículo, el más breve de la Biblia: y Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Ahí lo encontramos, descansando, y Marta, muy afanada precisamente por atenderlo, hace cosas y cosas, y el mismo Señor le llama la atención. Es muy importante todo eso, pero es más importante la escucha de la palabra, que es lo que hace María a sus pies. Ahí está. Cristo el Señor nace en familia, se desarrolla, por decir, crece, se educa, va a la sinagoga con José, la Virgen María, y también lo encontramos en esta casa de descanso donde Lázaro, Marta y María. Pero también lo encontramos en las bodas de Caná. Allá en las bodas de Caná, Jesucristo el Señor está con sus apóstoles y está con la Santísima Virgen María y está bendiciendo ese nuevo hogar. Está pronunciando palabras de cariño y está invitando a que ese hogar precisamente camine hacia adelante. Ese es el Señor. No está lejos de la familia. ¿Y qué tal si pensamos en la viuda de Naín? Cristo el Señor va con sus apóstoles y va con la muchedumbre y se encuentra a aquella mujer en llanto porque ha perdido a su hijo, a su único hijo. Quizás ella se respaldaba en el trabajo del hijo porque es el hijo único. Ella es viuda y ella está en una circunstancia muy difícil. Entonces, en primer lugar, se encuentra con ella para consolarla. Hace parar al féretro y enseguida le dice al joven: levántate. Y él se levanta y se incorpora otra vez a la familia, otra vez al trabajo. Ahí está precisamente la inquietud de Jesús: forjar hogares íntegros, que las personas se comprendan, se ayuden y tengan realmente objetivos grandes que les ayude a vivir, les ayude a esperar, les ayude a progresar en su vida humana y cristiana. Como el tema es familia, reconcíliate, pensemos un momento en nuestros hogares. Nosotros invitamos a Jesús, ¿cierto? Porque en nuestros hogares nosotros tenemos muchas dificultades, pero si nosotros no vamos sanando como cada dificultad que vamos teniendo, en cada momento que nosotros tenemos una dificultad,
Entonces le ofrecemos esto al Señor. Señor, tengo esta dificultad, ayúdame a conversar con mi esposo, ayúdame a conversar con mis hijos, para que vamos sanando en cada momento todas estas situaciones, porque si nosotros permitimos que en nuestros hogares se hagan heridas muy grandes, pues luego el tratamiento va a tener que ser mucho más. Pero si nosotros vamos caminando de la mano de Jesús y ponemos todos los valores que el Señor a nosotros nos regaló, la alegría, el entusiasmo, que la esposa en su hogar se preocupe por tener un hogar agradable, que ella sea agradable a su esposa, y lo mismo, que el esposo salga a trabajar con alegría y que sea agradable a su esposa, para que juntos con alegría puedan ir construyendo un hogar en amor, en armonía. Porque muchas veces las dificultades de los hogares es que nosotros nos levantamos y siempre al desayuno vamos a tener la primera dificultad. ¿Por qué? Porque de pronto el desayuno no estuvo a tiempo, porque nos levantamos un poquito tarde y hay que llegar temprano, por muchas dificultades. Pero es nosotros como poniéndole al Señor, Señor, yo tengo esta dificultad, pero no quiero que en mi hogar se resienta tanto, y hago como un esfuercito para que mi hogar no se resienta. Entonces empezamos a poner cositas que nos ayuden a vivir reconciliados. Cuando ya haya una dificultad muy grande, viene el diálogo, nos sentamos a dialogar. Mira que en este día no comenzamos bien, hicimos las cosas mal, entonces empezamos a dialogar para que podamos ir solucionando esas dificultades. Cuando en la tarde no dejemos por ningún momento de orar, leer la palabra de Dios, rezar el rosario, invocar a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que nosotros vamos apagando un poquito esos egoísmos que nosotros tenemos, esas dificultades, porque Dios nos ayuda a nosotros a ir solucionando todas las dificultades que en nuestro hogar se van a presentar, y así podemos tener un hogar sano, reconciliado, reconciliarnos con nuestro vecino. ¿Cómo hacemos para vivir bien con nuestro vecino? Es tratar de hacerle bien al vecino, a la persona que está a nuestro lado, para que así podamos vivir más reconciliados. Hace un momento hacíamos alusión al perdón, palabra que es muy importante, palabra que Jesús la usa muchísimas veces, palabra que el Papa la utiliza también muchísimas veces, y recordemos nomás la visita del Papa tan reciente y lo que dijo en los distintos lugares. Estuvo hablando en definitiva de la reconciliación y nos está invitando a dar el primer paso. Se habló del primer paso. Estamos llamados no solamente a quedarnos ahí, sino a seguir dando pasos. En alguna reunión en La Ceja de sacerdotes, y hablando este tema de familia, algún sacerdote alzó la mano y dijo, bueno, ¿de dónde viene el término perdón? Nadie supo en el momento decirle eso etimológicamente de dónde viene el término perdón. Él se fue al computador y buscó y tal, y llegó diciendo que esa palabra se componía de dos elementos muy importantes. El primero, per, que significa como tirar a la basura aquello que nos estorba, aquello que nos hace daño. Y lo demás es don, el don de Dios, la fuerza de Dios. ¿Cómo aplicamos ese término a la familia? ¿Cuántas cosas de pronto tenemos nosotros en el corazón? Y perdónenme que haga esta alusión, que la está haciendo de manera muy particular los psicólogos hoy. Desde el vientre materno se puede sentir resentimiento porque no se está esperando al hijo, no se le está amando. Y entonces ese hijo desde el vientre materno está sintiendo las reacciones de sus padres. Está sintiendo su violencia o su odio o aquello de no sentirse deseado y no sentirse amado. Cuando ese niño o esa niña nace, va a sentir que sus padres fueron, en definitiva, sus enemigos. Quisieron tal vez arrojarlo, quisieron tal vez abortarlo o abortarla, quisieron tal vez cualquier daño para esa personita que se está formando allá en el vientre materno. Ese niño o esa niña va a sentir desde muy temprano
el resentimiento contra sus padres. Y peor todavía, ese resentimiento no solamente es contra sus padres, sino contra sus vecinos o contra quienes ostentan alguna autoridad. Problema para el maestro, problema para las autoridades civiles, problema para las autoridades en cualquier sentido. El resentimiento es muy grave. Entonces, un resentimiento hay que tirarlo a la basura. Un odio, un rencor, un deseo de desquite, una envidia, unos celos, tirar eso a la basura. Eso nos estorba, eso nos hace daño, eso nos enferma. Lo ha dicho el Papa. Más de una vez el Papa ha hecho esa alusión. Aquello que nos estorba, que nos hace daño, hay que arrojarlo fuera, de alguna manera. Tratamiento psicológico, consejería pastoral. Hay que buscar los medios, pero no nos podemos tragar el problema, porque ese problema nos indigesta, nos causa úlcera, nos causa gastritis, nos causa cualquier otro problema. Pidámosle al Señor, no solamente en esta semana que estamos hablando de la familia, sino siempre, pidámosle al Señor que sane nuestros espíritus. Nosotros mismos ante el Señor, pongámonos de frente al Señor y digámosle que Él entre allá a nuestro corazón, entre allá a nuestra mente, entre y que barra de nosotros aquello que nos hace mal y nos permite entonces vivir en armonía con Él, con Dios, en armonía con la naturaleza que nos rodea, tan bella, tan amplia, tan múltiple. No es sino abrir los ojos en la mañana para contemplar la luz del sol, o la lluvia, o las flores, o la cascada, o no es sino abrir los ojos en la noche para contemplar la noche estrellada, la belleza de la luna, etc. No tenemos sino que agradecer y bendecir al Señor por la naturaleza, con quien debemos estar en armonía. Permítanme recordar unas palabras de San Francisco de Asís, que decía a las flores: callad, ya me habéis hablado demasiado de Dios. Que todos sintamos, ojalá, ese sentimiento de contemplación, contemplar esa naturaleza que nos rodea y que nos habla de Dios. Esa actitud nos hace mucho bien. Mientras tantos están talando árboles, están quemando, están haciendo daños en la naturaleza, nosotros los cristianos y católicos estamos invitados más bien a contemplarla, a cultivarla, a ayudar a la naturaleza a que progrese cada vez y que cada vez más personas se sientan muy bien en este mundo, en esta tierra que Dios nos regaló para vivir. Pero además de la armonía con Dios y de la armonía con la naturaleza, la armonía ha de ser con los semejantes. Y los primeros semejantes son nuestros padres. Los primeros semejantes son nuestros hermanos. Ese núcleo familiar. Y decíamos al principio, si ese núcleo familiar se descompone, se daña, es como si tuviésemos unas manzanas todas juntas, que la primera podrida se va encargando de podrir a las demás. Qué bueno que al revés, esas familias sanas, buenas, llenas de coraje, de entusiasmo, de alegría, contagien precisamente el bien, el deseo de vivir. Pero la familia ha de estar también en armonía consigo mismos. Aquí se me hace importante recordar lo que ha sucedido en tantos hogares, que de pronto el papá o la mamá tratan al hijo: usted no es capaz, usted no sabe, usted es un ignorante, usted es un tonto, usted, bueno, cualquier cosa de esas. Con esa manera de tratar a los hijos, estamos sencillamente cerrando la brecha, la posibilidad de que el hijo sea creativo o creativa, que el hijo se desarrolle plenamente. En esto, permítanme decirlo, tenemos que cambiar de actitudes, cambiar de lenguaje. Al revés, estimular, amar, servir, colaborar, de tal manera que esa criatura que se va levantando sienta que hay alguien que lo estima, que lo ama,
¿qué lo ayuda? De lo contrario, se va a bajar la autoestima y aquella persona va a ser una persona frustrada en el mundo, quizás frustrada en su estudio, quizás frustrada en sus proyectos, de tal manera que cambiemos el lenguaje, cambiemos de actitudes y hagamos que esos niños que están alrededor, que están en la familia, tengan una relación armoniosa con Dios, armoniosa con la naturaleza, relación armoniosa con el prójimo y relación armoniosa consigo mismos. Muy bien, padre. Y continuando con este tema del perdón, el Papa Francisco nos va a decir de nuevo lo importante que es la práctica del perdón en la familia. Él nos dice que el perdón no solo salva a las familias de la división, sino que las hace capaces de ayudar a la sociedad a ser menos malvada. El Papa Francisco hace una comparación entre un gimnasio, que sabemos que cuando vamos al gimnasio es para ejercitar el cuerpo, para sacar músculo. Bueno, el Papa hace una comparación y dice que la familia es un gimnasio, pero para entrenar al don y al perdón recíproco, es decir, al perdón que yo doy pero que también recibo, sin el cual ningún amor puede ser duradero. Eso lo expresa el Papa Francisco en alguna de las audiencias que hace en la Plaza de San Pedro. Y en las catequesis él continúa diciendo la importancia que tiene la familia como lugar donde aprendemos los valores del perdón y de la reconciliación. Por eso sabemos que la familia es eso, o sea, es una escuela de valores y es la primera educadora en la fe, y ahí es donde vamos a aprender a perdonar y a vivir en familia. Nos va a decir también que no se puede vivir sin perdonar, al menos no se puede vivir bien, especialmente en la familia, porque claro, si no hay perdón en la familia, o sea, desde ahí empezamos mal. Entonces el Papa siempre va a seguir invitándonos a eso, a aprender a perdonar, y como lo decía el padre Gilberto ahorita, en familia, al semejante, el que está a mi lado. ¿Y cuál es el primero que tengo ahí? Está mi esposo, mis hijos, con las personas que yo convivo. Entonces siempre se nos va a invitar a practicar el perdón, a ejercitarlo, como lo decía él, la familia es el gimnasio del perdón y la reconciliación. Entonces, en nuestra familia, cada uno debemos aportar para reconciliarnos, para ser cada día mejores. Una de las cosas que nos piden mucho es que nosotros como personas nos amemos, que reconozcamos nuestras cualidades. Vamos a mirar una familia. Una familia siempre tiene una parte que son unas cualidades muy bonitas y unos defectos, pero nosotros debemos ir trabajando en nuestras familias, el esposo, la esposa, mirar a su esposa, el esposo, y mirar qué cualidades tiene y resaltarle esas cualidades para que sea más fácil ignorar un poquito esos defectos que ellas tienen, porque nosotros nos miramos a los ojos y nosotros vemos muy fácil los defectos, pero si nosotros nos ponemos a mirarnos a los ojos, yo miro a mi esposo y digo, bueno, sí, mi esposo es un poquito mal geniado, pero mire, es cariñoso, es tierno, es responsable, ama a mis hijos, cuida a mis hijos, me ayuda a cuidar a mis hijos. Entonces, ¿cómo no va a ser más importante yo mirar en él todas esas bonitas cualidades y alegrarme por esas bonitas cualidades e ignorar un poquito los defectos? Porque cuando nosotros nos herimos es porque nosotros miramos esos defectos que tiene mi esposo y los agrandamos. Muchas veces no son tan grandes, pero como nosotros con ese orgullo que a veces tenemos en nuestro corazón, hacemos que esos defectos los veamos más grandes. Entonces le vamos a pedir todos los días al Señor: Señor, ayúdame a ver en mi esposo más las cualidades que los defectos, y así será mucho más fácil para mí amarlo. Porque vamos a suponer, mi esposo salió a la calle, se encontró con sus amigos, se olvidó de mí y se quedó con sus amigos. Cuando él llegue a mi casa, él llega formal a saludarme, pero como yo estoy con rabia porque él me ha abandonado, yo empiezo a discutir con él. No, la idea es que antes de que él llegue, con la ayuda de Dios, yo siempre digo, tenemos que estar muy pegaditos a Dios. Con la ayuda de Dios, le digo al Señor, ayúdame a calmar esta rabia que yo tengo, para yo poderlo recibir con amor, y para poder, cuando él llegue, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hiciste? Y atenderlo bien. Y si en ese momento no hay una forma de diálogo, porque de pronto no llega en condiciones de diálogo, lo dejamos que se acueste a dormir, que descanse, y al otro día, ya cuando haya un poquito más de tiempito, volvemos al cuento.
mi amor, ¿por qué te demoraste? ¿Qué te pasó? ¿Te gustan más los amigos que la casa? Y empezamos a hacer un análisis de esas situaciones que nos molestaron, pero que con el amor de Dios podemos ir calmando eso para que no se nos convierta en un problema, porque muchas veces volvemos de una cosa muy pequeña a un problema muy grande. Igual con nuestros hijos van a la escuela, se demoran con los amigos porque pues ellos cualquier cosa es una entretención. A ver, hijo, ¿por qué te demoraste? Vamos a sentarnos, a charlar, tómate el juguito, la comidita y nos sentamos a dialogar. Cuando nosotros dialogamos frecuentemente con nuestros hijos, escuchamos sus problemas, lo que ellos tienen, van a ir creciendo más alegres, más contentos y va a ser muy fácil ir viendo las etapas de nuestros hijos, porque muchas veces nosotros decimos, los hijos llegan a la adolescencia y es una época muy difícil. Pues yo les digo, no, la adolescencia no es una época difícil, solamente que si nosotros hemos hecho de la niñez una época difícil, se nos va a volver una época difícil estas otras etapas que vienen para los niños. Pero si vamos haciendo de cada etapa de la vida algo de diálogo, de amor, de fuego, de volver nuestro hogar agradable, va a ser mucho más fácil y así vamos a tener un hogar reconciliado. Ya si tenemos problemas muy grandes, pues ya nos decía el padre, busquen ayuda, no se queden encerrados en sus hogares con sus problemas, no se encierren. Si hay mucha violencia, si una mamá siente que siente mucha ira, mucha rabia, no se quede con esa rabia guardadita. Hay sacerdotes, personas que las pueden ayudar para que puedan ir bajando esas agresividades. Lo mismo los esposos, son agresivos o les gusta mucho el traguito o alguna cosa, busquen ayuda y verá cómo pueden ir sacando esos hogares adelante, porque nosotros le estamos apostando a la familia y la familia es lo mejor. Hay que tener familias buenas, sanas, reconciliadas, llenas de amor entre sí, amor a Dios, amor a la naturaleza y amor a la sociedad. Radio oyentes, televidentes, estamos en esta reflexión sobre el tema de familia. La pastoral familiar interparroquial se preocupa por las familias y a todos les invitamos para que nos preocupemos por las familias. Permítanme decir algo que me parece de suma importancia. Cuando uno es niño quiere ser adulto y cuando uno empieza en la escuela quiere ser luego profesional y siempre estamos en perspectiva como de subir, en perspectiva de ideales grandes, nobles, santos, heroicos. Y resulta que todos nosotros, toda la sociedad necesita como de unos puntos de referencia. Cuando venimos al santuario miramos las torres de los templos, ¿dónde están los templos? O si vamos a Medellín, ¿dónde está la Candelaria? Punto de referencia. O la catedral, punto de referencia. Los jóvenes, los mayores, todos necesitamos puntos de referencia. Y el gran punto de referencia es Jesucristo el Señor. Definitivamente ese es el gran punto de referencia de la historia. Hay otros puntos de referencia, claro está, pero el que definitivamente nos entusiasma, nos llena la vida y nos la llena de sentido y nos la llena de motivos para creer, motivos para esperar, motivos para luchar, motivos para afrontar las dificultades y aún la muerte, es Jesucristo el Señor. Ese es el punto de referencia más importante. Y es Cristo el Señor quien en el Padre Nuestro nos da una orden. Es sencillamente una orden. Hay que perdonar para que Dios nos perdone. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Y el otro punto de referencia al que quiero hacer alusión es a Cristo el Señor en la cruz. Lo entrega todo, su sangre y sus vestidos, y todo lo entrega para el bien de los hombres, para glorificar a su Padre y para la salvación de todos. Y allá en la cruz tiene un momento supremamente importante donde invita al perdón.
el perdón es fundamental para Jesucristo el Señor. Es que Él ha venido del Padre para abrazarnos a todos, para reconciliarnos a todos y para presentarnos al Padre Celestial como si fuésemos las mejores flores del jardín. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, decía Jesucristo en la cruz. Y Cristo el Señor sabía quiénes eran los que lo habían insultado, los que le habían puesto traspiés en el camino, los que le habían hecho preguntas capciosas, los fariseos, los saduceos, etc. A Cristo el Señor, hasta clavarlo en la cruz y hacerle el daño que le hicieron, ya lo sabemos. Pero todo eso lo dice o lo resume en una palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Quiero invitarles a todos, padres de familia, hijos, hermanos, a todos, a que nos pongamos delante del Señor. Pongámonos delante del Señor. En la lectura de hoy, que es de Esdras, del libro de Esdras, hay un momento en que se confiesa la vergüenza por la que ha pasado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sufrido y ahora llora su pecado. Les ha ido tan mal en la historia porque han pecado. A las familias las invito a pedir perdón, a avergonzarse de los caminos equivocados, de los errores que han cometido y a regresar otra vez a ideales nobles y grandes donde Jesucristo el Señor sea el faro de luz. Les invito que como familia recitemos el Padre Nuestro, no a las carreras. Ese Padre Nuestro, hagámoslo oración, hagámoslo meditación y detengámonos particularmente donde se nos dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la casa, dialoguemos como se nos ha dicho. Aprovechemos toda circunstancia para compartir sobre todo esta deuda del perdón. Todos necesitamos la reconciliación con Dios. Y en esto voy finalizando la reflexión como lo había anunciado. Dejaos reconciliar por Dios. Todos en la casa, qué bueno sentir el acontecer de Dios, que les perdona, que les abraza, que les acaricia con suma ternura. Muy interesante, padre. Yo creo que los televidentes y los oyentes deben estar muy contentos porque realmente el tema del perdón, hay mucho que decir, no nos alcanzaría el tiempo para decirlo. El Papa Francisco, continúo con él, dice que hay unos secretos muy importantes para sanar esas heridas, o sea, las heridas que produce cuando estamos en dificultades, esas heridas. El Papa nos dice, hay un secreto simple para sanar las heridas y para disolver las acusaciones, y es esto: no dejar que termine el día sin pedirse en perdón, sin hacer la paz entre el marido y la mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre nuera y suegra. Si aprendemos a pedirnos inmediatamente perdón y a darnos el perdón recíproco, sanan las heridas, el matrimonio se robustece y la familia se transforma en una casa más sólida que resiste a los choques de nuestras pequeñas y grandes maldades. Y para esto no es necesario hacer un gran discurso, sino que es suficiente una caricia y ha terminado todo, se recomienza, pero no terminar el día en guerra. O sea, es un pequeño consejo que el Papa nos está diciendo, y como le decía ya ahorita doña Marta, claro, o sea, de las pequeñitas cosas que hacemos, si las tomamos con calma, pues bien, podemos solucionar el problema rápido, pero si las dejamos crecer, obviamente va a ser más complicado. Nos dice por aquí, lo que se nos pide es sanar inmediatamente las heridas que nos hacemos, retejer inmediatamente los hilos que rompemos en la familia. O sea, si lo hacemos de una vez es más fácil. Si esperamos demasiado, todo será mucho más difícil. Señor Jesús, estamos ante tu presencia. Tú, Señor,
que estuviste en el seno de las familias cuando estuviste en esta realidad humana, temporal y terrena entre nosotros. Tú, Señor, eres muy importante entre nosotros. Eres nuestro punto de referencia. Tú, Señor, danos la capacidad de reflexión. Que no hagamos una tempestad en vasos de barro, en vasos que hagamos de la vida una alegría serena. Y permítanme recordar palabras del Papa. No se nos olvide en la familia hacer memoria, consultar, dialogar con nuestros abuelos. Pero no se nos olvide como el coraje de afrontar las dificultades. Y no se nos olvide los anhelos o la esperanza de ser cada vez mejores. Que nuestros hogares sean mejores. Eso lo pedimos a Dios en esta semana en la familia y en todos los momentos de la vida. Invitemos siempre a Dios a nuestro hogar, que Él sea el centro, que sintamos esa gracia en nuestro hogar. Ven, Señor, a nuestros hogares, a todos los hogares del mundo, para que podamos tener unos hogares sanos, unos hogares donde se ame a Dios, donde se ame al esposo, donde se ame a la esposa, donde se ame a los hijos, porque a eso estamos llamados, a amar. Si no amamos, nada estamos haciendo en este mundo, pero si vivimos con amor, con alegría, en esa gracia de Dios, porque mire que Dios en el matrimonio nos ha regalado una gracia muy importante, y es esa gracia de crecer todos los días en santidad. ¿Y cómo crecemos en santidad? Haciendo de lo pequeño cada día algo grande, haciendo de lo cotidiano algo alegre, algo amable, algo que nos ayude a ser siempre mejores, que entre familia nos ayudemos, que el esposo ayude a la esposa a crecer, que sea la que la invite a la misa, a la Eucaristía, a rezar el rosario, que los hijos inviten a sus papás, los papás inviten a sus hijos, y que todos los días se sientan más atraídos por el amor a Dios y a la Santísima Virgen, porque si nosotros vivimos una vida plena en Cristo, buscando siempre a Dios y a la Santísima Virgen, seguro que nuestros hogares van a ser mejores. Cuando los hogares se están desmoronando, es porque se han olvidado de Dios, se han olvidado de la gracia primera, porque nos decía, estábamos hablando del Evangelio, llegue a una casa y que la palabra de Dios sea predicada en este hogar, que nosotros siempre atendamos ese llamado de Dios, que siempre lo escuchemos en la palabra de Dios, en el catecismo, en todas las oportunidades que se nos presentan para escuchar la palabra de Dios, y así sabremos que podemos crecer y ser familias mejores. Bendito sea Dios. Ya para terminar, tenemos una bonita historia que podemos compartir y que ojalá le podamos sacar una gran enseñanza para nuestras familias. Dice así: un hombre, después de pensarlo, se decidió a reparar una vieja casa que tenía en una granja. Entonces contrató un carpintero que se encargaría de todos los detalles logísticos de restauración. Un día decidió ir a la granja para verificar cómo iban todos los trabajos. Llegó temprano y se dispuso a colaborar en los quehaceres que realizaba el carpintero. Ese día parecía no ser el mejor para el carpintero. Su cortadora eléctrica se había dañado, haciéndole perder 2 horas de trabajo. Después de repararla, un corte de electricidad en el pueblo le hizo perder 2 horas más de trabajo. Y tratando de recuperar el tiempo, partió 2 sierras de su cortadora. Ya finalizando la jornada, el pegamento que disponía no le alcanzaba para mezclar su fórmula secreta de acabado. Después de un día tan irregular, ya disponiéndose para ir a su casa, el camión se le negaba a arrancar. Por supuesto, el dueño de la granja se ofreció a llevarlo. Mientras corrían los hermosos paisajes de la granja, él iba en silencio meditando. Parecía un poco molesto por los desaires que el día le había jugado. Después de 30 minutos de recorrido, llegaron a la casa del carpintero y de sorpresa lo invitó para que conociera a su familia.
Mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol de color verde intenso y por demás hermoso. Tocó varias ramas con sus manos mientras admiraba sus preciosas hojas. Cuando abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas y alegría. Sus hijos se lanzaron sobre él dando vueltas en la sala. Le dio un beso a su esposa y lo presentó. Le invitó a un refresco y una suculenta empanada, y ya despidiéndose, lo acompañó hasta el auto. Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, la curiosidad fue grande y le preguntó acerca de lo que había visto hace un rato antes. Le recordó su conducta con el árbol. «Oh, ese es mi árbol de los problemas», contestó, y luego procedió a explicar y dijo: «Sé que no puedo evitar tener dificultades en mi trabajo, percances y alteraciones en mi estado de ánimo, pero una cosa sí es segura, esos problemas no pertenecen ni a mi esposa y mucho menos a mis hijos, así que simplemente los cuelgo en el árbol de los problemas cada noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo nuevamente porque tengo que solucionarlos. Lo divertido es», dijo sonriendo al carpintero, «que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior». El dueño de la granja se subió a su auto, meditando sobre la estrategia del carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los problemas laborales. Entonces se dijo: «Valió la pena el paseo de hoy». Llegó a la granja y se dispuso a seleccionar su árbol de los problemas, y desde entonces, cada vez que llegaba a su hogar, ya saben lo primero que hacía. Realmente es un mensaje muy bonito y qué bueno que lo pudiéramos llevar a la práctica, que claro que es difícil, tenemos dificultades, pero a veces es eso, mirar el espacio que es de familia y buscar la solución a los problemas. Aprovecho el canal y aprovecho la emisora y aprovecho a todas las personas que nos están viendo o escuchando, a todas las fuerzas vivas de la comunidad, a todos nos importa, nos debe importar la familia. Ahí nacimos, ahí crecimos, ahí aprendimos los valores, ahí nos descubrimos como personas, ahí nos descubrimos como seres para Dios, seres para la sociedad, ahí descubrimos la necesidad del progreso, etc. A las fuerzas vivas todas de la comunidad, les invito a que no nos hagamos los de la oreja gorda, como decían por ahí, los que no tenemos que ver. Todos tenemos que ver, o con nuestra familia, o la familia de los vecinos, o la familia de nuestros amigos, etc. Sabemos que en Colombia hay un derrumbe de valores. Hagamos algo por solucionar este problema. En nuestras manos están las familias de hoy y las familias del futuro. Bueno, muchas gracias al canal del Santuario y a la emisora Socomunal por escucharnos, por llevar este mensaje a las familias. Ojalá que las familias sigan creciendo, sigan siendo mejores, que hoy luchemos por la familia en el sacramento del matrimonio, que hoy en día estamos viendo mucha debilidad en las familias porque estamos formando familias que no están en el matrimonio, en la gracia de Dios. Ojalá que los que no estén en gracia de Dios busquen llegar al altar, al matrimonio sagrado, para que Dios pueda hacer grandes obras en la familia, porque la familia es lo mejor. Tenemos que luchar grandemente por nuestra familia, porque en las familias es donde se forjan las personas, donde se forjan las personalidades, los médicos, los mejores profesores, los mejores profesionales. Entonces apuntémosle a la familia es lo mejor. Agradecemos de corazón al canal, agradecemos de corazón a la emisora, agradecemos a sus directivos, agradecemos al conjunto de las parroquias esta actividad de la pastoral familiar. Agradecemos a tantas personas que seguramente a partir de ahora empiecen a discernir de manera nueva, a intuir nuevos caminos, a hacer algo por las familias. Hagamos algo antes de que las cosas se nos hagan tarde. Muchas gracias, que el Señor y la Virgen María les acompañe.
va nuestra bendición. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, cielo y la tierra. Derrama, Señor, tu gracia, tu bendición, tu amor y tu paz sobre todos y cada uno de los radioyentes, de los televidentes. Bendícelos, alcánzalos con tu perdón y con tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Si desean volver a ver estos programas, pueden entrar a los siguientes enlaces y poder compartirlo con muchas más personas.